Hola a todos, bienvenidos a Church Talk, la entrega parte 2. Si no has visto parte 1 con Poncho y Pastor Alfonso, y Betina González de Mundo de Fe Playa, ya hazlo antes de ver este. Hoy nos acompañan los pastores Heriberto y Leo Guzmán, también de Playa del Carmen. Yo ando manejando acá, entonces manejo mis 5 o 10 minutos y ya aquí estamos. Grabación número 2 de esta serie termina mañana en la noche. Hoy en la noche, perdón, esto es pregrabado. Pero, entonces, ¿cómo se encuentran, pastores, hoy este día? Estamos muy bien, muy contentos. Gracias por estar aquí, gracias por estar haciendo algo a favor de esta generación, ¿verdad? Sí, es algo muy padre el poder hacerlo y poder ir a lugares y sales ganando y no. Este viaje me salió más barato de lo que tenía planeado y así es cuando uno vea que es de Dios, ¿no? Así es. ¿Y cómo está, Pastor Heriberto? Muy bien, contento, feliz. Estoy muy agradecido con Dios por todo y porque tú estás aquí. Gracias por invitarnos a poder compartir con lo que Dios ha puesto en tu corazón, que sin duda creo que va a ser de mucha bendición, como dice mi esposa, para esta generación, pero para mucha gente, en favor de que el reino de los cielos se establezca. Gracias. Amén. Bienvenido. Gracias. En el otro parque dice, me acompañan y yo acompaño, sí. porque no estoy en mi lugar ni nada, pero en el mismo lugar es el parque de nosotros. Es muy raro este asunto, pero bueno. Hoy vamos a hablar en el parte número 1 para hacer un reviso un resumen. Sí. Platicamos del qué es un misionero. No es ir y dar comida y pintar casas, es cumplir la misión que Dios te ha dado. Ese es ser misionero. Entonces, la misión que sea trabajar 9 a 5 en la oficina o ir y estar en el ejército, lo que sea, misionero es cumplir esa misión. Entonces hablábamos de eso y los pastores Poncho y Betina nos platicaron un poco de cómo es que empiezas a entregarte a las cosas de Dios, cómo empiezas la entrega, digamos. Entonces hoy vamos a hablar de los beneficios mundanos, cristianos, etcétera, de cumplir esta misión. Y mañana terminamos la serie con puntos más como perjuicios y lo contrario de lo que vamos a hablar hoy. Pero primero tenemos que conocer a los pastores, el contexto, de dónde son. Escucho acento dominicano, no escucho acento dominicana, estoy confundido. Entonces es el mismo con Poncho y Betina, alemán y mexicano. Entonces comenzamos con quien quiera comenzar. Pastora, ¿de dónde viene? Yo soy de Yucatán, de la ciudad de Mérida, la capital, un lugar muy hermoso. Ahí creciste toda la vida. Bueno, no, luego vine a Quintana Roo. Yo estoy en Quintana Roo hace muchos años, ya casi 30 creo yo. Wow. Yo tengo 51 años, entonces llegué muy joven. Bueno, sigo joven, pero claro. Diferente, ¿verdad? Otro tipo de juventud. Sí, y pues no se escucha mi manera de hablar, ya lo he ido controlando porque antes hablaba yo como muy yucateca. ¿Y cuál es el acento yucateco? Yo la verdad no soy de acentos. Hablan todos así. Cuando tú llegas a Mérida, toda la gente habla así. Dice, hola, ¿cómo estás? Itam. Todo lo terminan con M. Pregúntale al pastor Lalo cuando lo entrevistes y él también nos arremera. Es como los de Chihuahua. Los Chihuahua, sí. El gentilicio acá, por ejemplo, en Monterrey hablan así, pastora, como que la arrastran y todo. En Chihuahua hacen un habladito, pero en Mérida hablan así. Le dicen aporreado. Sí, pero así hablan normal, no es que estén exagerando. Y yo estoy acostumbrado a, ¿qué onda, hijo? ¿No que vas a estar en la iglesia el domingo? Pero ese es del DF, del estado. No, el que no entiendo es la del pastor Heriberto, no lo logro. El de él es un poco más calmado, sí. Pero cuando yo fui a Dominicana, eso es lo que escuché todo el tiempo. Sí, sí. Eso es lo que escuché todo el viaje. Muchas gracias por la comida, muchas gracias por la comida. O sea, muchas gracias, no dicen los S, no dicen los... Y luego hay dichos que son significantes completamente diferentes. Así es. Y no es... Entonces, de Yucatán se dice. Yo, en inglés, ro, como se escribe aquí, R-O, sí. En inglés es ru.
Entonces yo, como un gringo, por muchos años la pasaba diciendo costó? Quintana Roo. Y todos, no, es Quintana Roo. Y yo, ¿cómo crees Quintana Roo? O sea, hay cositas ahí donde uno se nota que soy muy gringo. Y en la región tienen una confusión porque aquí la X, sí entiendes la X, ¿verdad? Tiene sonido como de shkaret, shelja, holbosh. ¿No es Xcaret? No, es shkaret. Ándale. Shkaret. Por eso quieren Shelja, o sea, independizarse Yucatán. ese es por ejemplo, gente que está viniendo y dice, mira, Xochitl, en algunas palabras suena, en algunas no, entonces eso causa mucha confusión. X en inglés es X. Ni Ex. siquiera se... Xcaret, no. Yo por eso digo Xcaret. No. O... ¿Cómo leería Shelja? ¿Cómo? Se escribe XELHA. Selah dirías. Ándale. Pero no, el otro en es nuestra Oaxaca. región se lee Oaxaca. Oaxaca. Pero es Oaxaca. No, es Oaxaca. Ajá. Y alguien tiene que decirme, yo dije, ¿Oaxaca? ¿O Oaxaca? Y ¿a poco hay un, ahora estoy pensando en inglés, muy mal, pero ¿a poco hay un X en una palabra? Pero bueno, Sí, aquí- todo esto tiene que ver con la entrega, hermano. O sea, uno tiene que ser culturado, ¿no? Así es. Entonces, ¿creciste en cuál parte de Yo República nací Dominicana? en Santo Domingo, República Dominicana. Yo he ido a Santo Domingo y San Pedro Sula, no, San Pedro de Macorís. ahí, esa. Y esa es Honduras, la antes. Pero San Pedro, ¿cómo es? Macorís. De Macorís he ido ahí y a un lugar norte de República Dominicana y en un crucero. Ok. ¿Cuál es en el norte? ¿Cómo se llama? Bávaro. Ajá, Bacana. en inglés es Amber Cove, no sé Ok. cómo es. Pero bueno, entonces el pastor lo conoce mejor que yo. Entonces, ¿creciste en Santo Domingo? Nací en Santo Domingo, es la capital de la República Dominicana. Sí, tenemos unos años por aquí, por México, y pues el Señor me ha mandado. Así es. Pero él ya no habla como dominicano. No, él ya lo hablas entiende. Si tú mencionabas un rato, créeme, de verdad para mí también muchas veces cuando voy a República Dominicana y como habla la gente, realmente yo creo que Dios ha dado una habilidad para poder entender porque habla muy rápido. Y hoy ya de repente, por ejemplo, con algunos de mis hermanos, cuando me hablan así, yo, espérate, ¿qué dijiste? O por ejemplo, mi sobrino Moy, que ahí está, que es dominicano también, de repente cuando me habla, espérate, ¿qué dijiste? Porque se habla de verdad bastante rápido. Poco a poco. Y ya. cambian palabras, ¿no? Por ejemplo, ellos Sí, sí. dicen, oh, que no sé qué, y ese guachimán. ¿Qué? ¿Qué es guachimán? Para mí, lo que. El no- guachimán es un watchman, o sea, es Ay, un como seguridad. Este parque alguien. es cristiana, pero la que a mí me pegó raro era de bolsa. Bolsa. Que allá es completamente cosa. diferente. Sí, Entonces sí, yo sí, entrando a la tienda, oye, ¿tienen bolsas de hielo? Y todos quedando viendo como que, Sí. sí, y yo como confundido. ¿Sí o no? pasó? ¿Sí o no? ¿Tienen? No. Y luego yo agarré una bolsa, esto, con hielo. Funda. Ay, ahí están riendo y no sé Es qué. una funda. Funda, exacto. Es funda para de ellos. Agarro hielo, mi teléfono para que la gente Y no... funda y la cartera de la mujer es cartera, no es bolsa, es otra cosa. Así. Y por ejemplo, watchman, watchman le dicen ellos, pero es watchman, es como un vigilante. Y el mangú, porque un americano decía man good. O sea, oh, man good, y para ellos es mangú, un platillo, y cambian cómo suenan las palabras. Así es. Wow, no, eso es. Si quieres saber lo que significa bolsa en República Dominicana, búscalo en Google. ¿Ustedes en qué momento se conocieron? Si creció en Yucatán. Ok, y bueno, República pues, Dominicana. República Dominicana, la República, o sea, ¿cómo lo República dices? Dominicana. ¿Cómo lo dices así como un dominicano? Como dominicano, pues ya no me acuerdo, ¿eh? La República. República Dominicana. Sí, o algunos cuando nos juntamos con otros dominicanos de aquí en México, no, pues vamos al patio o algo así y ya entendemos bastante bien. Sí, pero créeme que ya hay muchas palabras que se me han olvidado porque tengo 20 años aquí en México. Entonces ya de repente hay algunas cosas y aparte de eso ya hay modismos que han cambiado allá también. Cuando yo voy ya se dan cuenta que no estoy también en el país por los modismos que ya vienen nuevos completamente. Sí.
Entonces, si usted se creció en República Dominicana, No. no. No, ahí vamos. Ok, Te vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Perdón. Ok, va. Yo me pongo así relajado. Sí, ¿verdad? Como que mucha gente tiene una pregunta y creo que fue lo que te pasó a ti ahora, porque yo sé que vienen y quizás para algunas de las personas que están conectadas ahora mirando, los que nos conocen van a poder entender un poquitito. Nosotros, por ejemplo, yo vine a México en el 2001, vine con un grupo, con una orquesta, porque yo me dediqué a la música por Yo muchos nací años. ese año. En el 2001. Mira cómo son. Wow. 20 años tienes. Bueno, vas a Tendré cumplir. 20 en mayo. Wow. Pues entonces en ese año yo vine a México y vine tocando con una orquesta dominicana que se llamó Los Hermanos Mercedes. Tocábamos merengue, cumbia, salsa y cosas así, música tropical. Y cuando vine aquí, obviamente ya yo le había entregado mi corazón a Jesús en Dominicana. Y en ese viaje, en los primeros tiempos, los primeros meses que vine fue cuando conocí a mi esposa. Aquí en México nos conocimos, ella no había ido a República Dominicana. Así empezó todo y bueno, ahí ha empezado todo lo demás de la historia de nosotros aquí. Wow. Entonces, ¿qué edad tenían en que se conocían? Pues yo tenía 30 y él tenía, yo soy un año más grande que él, entonces tenía 29 29. y yo 30. Bueno, 31, ya casi vamos a hacer 21 años, ¿no? ¿Cuántos vas a cumplir? Yo voy a cumplir 20. 20 años ya que nos conocemos, sí. ¿Va? Y entonces, en que conocieron, los dos fueron cristianos ya. No, yo no. Oh, wow. Yo no. Bueno, yo era aquí en México, el que no nace siendo católico no sabe que puede como practicar otra cosa, ¿verdad? Por tradición la gente aquí es católica y yo era católica, muy católica. Entonces, cuando yo lo conocí a él, yo ya había visitado una iglesia cristiana. La verdad yo confieso que estuve unos meses, pero de esas doctrinas que te enloquecen. Y ya cuando empezaron cosas así como tienes que romper tu televisión y cosas así muy feas, entonces yo ya mejor dejé de ir. Confesión, los Y muchas vírgenes, cosas. papa, No, si te cuento lloras, porque tristemente usan el nombre de Jesús, pero bueno, ese es otro tema. Y ahí ya yo lo conozco, en donde él tocaba, yo iba a bailar lo que él tocaba. Él tocaba y yo bailaba. Pero no que católica bien. Los católicos no tienen problema, hacen. No, vamos a hacer otro podcast de catolicismo. Pero no hablemos de eso, porque entonces nos vamos a meter en El problemas. Papa es el anticristo. Sí, no. Tú quieres que meter en problemas a mí. No, pues enfocamos en la entrega este día. No, mejor hablemos de otro tema. El punto es de que no tiene problema, no, ellos van y yo no tenía problema, yo iba, ¿verdad? Y ahí cuando ya lo conozco, él me vuelve a hablar de Cristo. Y pues ya yo conozco al Señor, yo ya asisto a una iglesia que fui muy poquito, ahí recibí al Señor Jesús como mi Salvador, y ya de ahí yo le dije a él que yo quería ir a la iglesia sola, que yo no quería ir porque él va, yo iba, porque si en algún momento no iba a funcionar, ¿no? Como nuestra pareja, iba yo a dejar también de buscar al Señor, que yo quería buscar al Señor yo sola de manera genuina, y eso fue que pasó, y entonces por eso. Entonces, ese proceso pasa. ¿Tú qué tenías planeado para el futuro? O sea, en música y eso, y ser cristiano, o imaginó ser pastor de esta iglesia, o cómo No, bueno, pues ¿en qué momento de mentalidad estabas en este proceso antes de que se casan ya? Ok, bueno, pues recuerdo que una vez un amigo me invitó, bueno, la persona que me llevó a los pies de Cristo, que me hizo hacer mi oración de fe, esta persona me invitó a tocar en una iglesia en República Dominicana, y recuerdo que cuando fui a tocar en esta iglesia, cuando agarré el bajo para tocar, vino el pastor, había un mover ahí del Espíritu Santo, y este hombre me dijo: tengo algo que decirte, ven. Yo digo, pero estoy tocando. Yo no entendía nada la cultura de iglesia, yo no entendía nada de eso porque era muy nuevo en el Evangelio. Y él me dijo: lo que pasa es que hay una palabra de Dios para ti, y me dice que suelte el bajo y me llama para profetizarme. Y él me dice: mira,
Dios te va a sacar del país y Dios te va a llevar a otras naciones y Dios tiene una visión para ti. Hay visión de 100, de 30 y de 100. Dios tiene una visión de 100 para ti. Pero la verdad yo no entendía nada de esto. La verdad yo estaba así, bueno, no entiendo. La parte que más entendía era que iba a salir del país y me dijeron que iban a suceder cosas que quizá iban a ser una locura para algunas personas, pero que yo continuara, que era Dios que estaba hablando y que Él me iba a estar dirigiendo. Y ya, y cuando yo vine tocando aquí, realmente yo pensaba en tocar, no tenía realmente una visión de que yo iba a ser pastor para nada. Obviamente a medida que fue pasando el tiempo, que empecé a asistir a la iglesia, a congregarme, a ser discipulado, ella también me motivó para que entrara al seminario bíblico. Cuando empezamos a entrar en el seminario bíblico, empecé a meterme más profundo con Dios, a tener algunas experiencias con el Señor. Empezó a avivar y a despertar otras cosas que eran más importantes. Sin embargo, todavía como dominicano, yo creo que parte de los sueños de los dominicanos, que hemos nacido de familia humilde, muchas veces nuestra idea es ser músico o ser famoso o buscar una manera como de progresar, pero no en las cosas del Señor, sino que nos vaya bien económicamente, con familia y cosas así. Eso era lo más que llegaba. Sin embargo, ya después pasando los años, el Señor comenzó a marcarme y a poner ese anhelo, ese deseo de compartir la palabra y de servirle a Él. Y realmente comenzó a traer una pasión en mi interior por adorarlo y por servirlo con lo que yo tenía en ese momento, que era el talento para tocar la música. Regresando a la pastora, en que ya te fuiste del Papa y todas esas cosas. Quiero hacer un paréntesis en ese aspecto. Desde muy pequeña, independientemente que yo nací en la doctrina católica, siempre tuve una búsqueda muy especial, una relación muy especial con el Señor. O sea, yo fui misionera en campo, o sea, directamente yo fui a muchas comunidades, viajé, llevar el evangelio. Yo estuve trabajando junto a un sacerdote jesuita muchísimos años, casi fueron como 8 o 10, en el cual nosotros teníamos algo que se llamaba servicios especializados de integración familiar. Hacíamos retiros para matrimonios, para jóvenes, para mucho. O sea, mi experiencia de trabajar directamente para el Señor no empezó en la iglesia cristiana. La doctrina era diferente, pero mi relación con el Señor siempre desde muy pequeña. En la iglesia católica hay algo que se llama cuando tú haces la primera comunión. Eso te lo hacen como a los 8 años. Yo lo hice como a los 5 años. O sea, siempre tuve una relación muy especial. ¿Cuándo fuiste confirmada? Casi como a los 7, y eso se hace como a los 9, algo así. O sea, siempre fui antes, y de hecho ya más grande, yo estuve viviendo en una institución de monjas de las Madres de la Luz, que su específico era su área en las misiones. Yo quería ir a África, o sea, yo estaba en una relación fuerte con el Señor, pero con una doctrina diferente. No conocía yo al Dios de la obra, no tenía yo una relación de claro conocimiento de al Dios al cual yo le estaba sirviendo, que eso ya vino después, pero realmente yo siempre tuve una conciencia directamente del Señor, ¿verdad? Y nada más quería hacer eso. Y ya eso es algo muy importante. Claro, porque tú estábamos platicando hace rato de hacer una misión, y yo siento que mi misión no empezó siendo cristiana. Empecé a conocer a quién le servías cuando yo me convertí cristiana, pero yo llevo años trabajando para el Señor, muchos. Ya después, cuando ya conozco a mi esposo, él me platica del Señor, yo empiezo a interesarme en realmente conocer quién verdaderamente era el Señor. No lo conocía, y realmente de repente te enseñan que Dios está parado en la esquina con un cinturón para pegarte. Justamente eso iba a decir, no eso, pero iba a decir algo similar. Ese proceso que pasaste de catolicismo y todo, pero todavía manteniste relación con Dios y todo. Quizá era el proceso que Dios tenía para ti, porque luego si un católico llega a la iglesia o algo así, ahí tienes las herramientas
muchas etcétera. herramientas de las que también hemos usado ahora, pues yo las aprendí ahí. Se modifica en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Pero yo ya realmente con retiros, encuentros, todo eso yo ya tenía como muchos, repito, como 8 o 10 años trabajé, y siempre a través de la música. Y cuando ya conozco a mi esposo, pues ya él me presenta el plan de salvación y empiezo a estudiar y me empecé a interesar mucho más en quién es Jesús, el Espíritu Santo, quién es el Padre, ¿verdad? Y fue cuando en la iglesia donde estábamos en Cancún con los pastores Coria, que yo ahí realmente tengo un encuentro genuino con Dios después de que me invitaron le llaman retiro, encuentro, una experiencia, vamos a ponerle ese nombre para evitar conflictos. Yo voy a una experiencia y ahí mi vida realmente empieza a cambiar. Yo empiezo a conocer realmente al Dios que me había llamado a hacer algo. Amén. Entonces, con estos dos contextos, ya los dos están en los momentos adecuados, cristianos, ya viendo hacia el futuro. ¿Cómo mezclaron sus dos misiones? Como pareja, como pastores o antes de esta iglesia, o sea, lo que era en esa época. Sí. ¿Cómo es que mezclaron esas misiones o apoyaban uno al otro en sus misiones? Yo he tratado siempre de apoyar en lo que he podido, a quien he podido en el tiempo que ha estado junto a mí. Cuando yo le conocí a él, yo hice todo lo que yo pude, ¿verdad? Pues obviamente por amor y porque la verdad para mí era así como, bueno, sigue siendo, pero es un amor diferente, ¿verdad? Sigue siendo. Vas madurando, es como ese así, y él, yo me asfixiaba así, no existía otra cosa más que él, ¿no? Y entonces de repente eso, yo era como, si me dice que yo voy a hacer eso, yo lo voy a hacer, ¿no? Nada más todo cambió cuando me dijo que él quería ser pastor. Ya hice como que, porque durante mucho tiempo yo estuve cercana a los pastores de la iglesia donde estaban. Como, ¿cómo crees? Y yo veía lo que los pastores pasan. No, por causa de los muchas pastores personas. pasan cosas que tú no puedes imaginar. ¿Sabes? Y digo eso como sobrino de pastores, hijo de pastores, nieto de pastores, bisnieto de pastores. Y no estoy hablando pasan. de trabajo, porque somos personas de trabajo, sabemos trabajar y tenemos fuerza para trabajar. Estoy De hablando hecho, otras cosas. de hecho, hemos hecho podcast de bivocacional con pastores que tienen empresas y todo así. Porque Sí. ser pastor es muy... Nosotros fuimos bivocacional, de hecho, Wow. teníamos un grupo y con lo que ganábamos nosotros pagábamos la renta de la iglesia donde estábamos, cuando ya tuvimos el primer local, los salarios de los dos pagaban la renta, pagaban las cuentas, porque era una congregación creciente, entonces había que sostener muchas cuentas y se hicieron compromisos financieros desde que los dos, la congregación era muy joven, entonces realmente había un compromiso para entender, pero quiero regresar al puntito, que cuando él me dijo que iba a ser pastor, y yo le dije, tú me mentiste, porque tú y yo estábamos en la música y dijimos que íbamos a hacer esto y que íbamos a ir a Costa Rica con el ministerio No, y el pastor cristiano. Heriberto asustado. No, cristiano, él sabe. No, es que deja claro mi punto. ¿No? Olvídalo. No, y entonces cuando ya el Señor le decía a él como que reunía las ovejas, y yo decía, no hombre, cuida tú a las ovejas que reúne el Señor, porque yo no. Fue para mí muy fuerte el impacto de ver cómo la gente trató a los que fueron mis pastores. Fue muy fuerte, de verdad, y esa es una realidad para la vida de muchos pastores. Entonces, ya cuando de repente ya el Señor me dice a mí, hubo un detalle que el Señor ya empieza a hablar conmigo y realmente Él fue el que siempre llevó como esa revelación de que el Señor le decía que teníamos que hacer algo. Y pues me gustaría ya que Él contara esa parte, ¿verdad? Porque yo hablé mucho, ¿verdad? Pastor. Claro, con respecto a la pregunta que haces, les recuerdo que nosotros, bueno, mi idea era que como ella canta, ella ministra, ella toca la guitarra, yo toco el bajo, somos músicos los dos. Yo siempre, cuando nos conocimos, la idea era, bueno, yo creo que a lo mejor Dios nos va a usar para el evangelismo a través de la alabanza, de la adoración. Y entonces fuimos líderes de alabanza en la iglesia donde estuvimos por varios años. Y mi mente estaba ahí. Estudiamos en el seminario, pero yo nunca, jamás pasó por mi mente que iba a ser pastor. Es decir, era algo que a mí no me llamaba la atención.
Sin embargo, sí, obviamente sí miraba la necesidad y sí me gustaba invertir nuestro talento para el reino y ver a la gente que se administraba. Recuerdo que nosotros viviendo en Cancún, yo trabajaba aquí en los hoteles en Playa del Carmen, y llegó un momento que teníamos que modificar. De mi trabajo me iban a mandar a Costa Rica como si fuera un ejecutivo de los grupos, de la banda de música de los hoteles ahí. Entonces sí, decidimos nosotros venirnos a vivir a Playa del Carmen y ya preparando todo para irnos a Costa Rica, a armar los grupos de los hoteles. Y cuando estuvimos aquí en el hotel nos hicieron el favor de darnos un alojamiento para mi familia, con mis hijos, mi esposa. Y ahí el Señor fue cuando comenzó a hablarme a mí del ministerio de manera directa. Yo me pasé noches sin dormir. Bueno, yo dormí Pensando cómo me lo iba a decir. pensando como si lo iba a decir. No, el Señor hablando y yo con mi computadora escribiendo todo lo que el Señor me hablaba, me decía, y una de las palabras era, reúne mis ovejas, reúne mis ovejas. Y era, pues yo decía, pero yo no, como que no lo comprendía todo, porque todo el plan estaba, que ya había fecha para que nosotros nos fuéramos a Costa Rica. Entonces cuando yo entendí que era un llamado que el Señor me estaba haciendo al ministerio, obviamente me acerco con ella y le explico a ella lo que está pasando, y entonces ocurre lo que ella dice. Por eso dije, me engañaste, hablamos de que nunca íbamos a ser pastores, porque ahora me dices que vamos a ser pastores, y sí, para mí fue un shock. Sí, fue muy verdad. difícil, fue muy difícil Fue para difícil. ella, y la verdad mi oración cambió en la presencia del Señor, porque yo le decía, Señor, así como tú me has hablado a mí, háblale a ella. Háblale a ella para que ella sienta la convicción que eres tú el que nos está llamando. Porque realmente yo no quería como que ser pastor por ser pastor y ya. Y Dios ya sabe que Dios se encarga de hacer cosas. Recuerdo que en este lugar donde estamos ahora era un salón de fiesta. Y en este lugar nos invitaron a una boda. Y en esa boda recuerdo que reunimos varios de los músicos y tocamos aquí mismo donde estamos ahora. Tocamos. Dios me dijo que teníamos que empezar a reunirnos un 16, el 14 de marzo, domingo. Y entonces yo tenía, no fue el 14. O sea, era un sábado que venimos a la fiesta a tocar, y Dios le decía a él que el tenía domingo que teníamos que reunirse el empezar domingo. nuestro servicio. Sí. Pero no teníamos ni el lugar ni nada donde nos íbamos a reunir. Entonces estamos tocando aquí, y de aquí yo agarro a los músicos cuando ya terminamos, lo voy a llevar porque viven en Cancún. O sea, el día antes no saben Sí, dónde van no a sabía reunir. él. El día antes de iniciar la congregación, O sea, mañana reunión, ni siquiera saben. Y no mañana hay sabía reunión. dónde. Oye, quiero ir, te aviso dónde. yo no sabíamos dónde. Y ese día yo fui a llevar a los músicos para que tomaran sus transportes para irse a Cancún. Y cuando yo regresé, mi esposa estaba de aquel lado y me dice, ¿qué? Que le digo, ¿qué pasó? Es que el esposo, es decir, el que era el novio que se acaba de casar, me acaba de preguntar que si nosotros éramos pastores. Y yo le dije que no, pero que mi esposo dice que mañana vamos a empezar, pero dice ni siquiera sabemos dónde nos vamos a reunir. Pero yo como burlándome, que vamos a empezar y ni siquiera sabemos dónde nos vamos a reunir. Y jajaja, me reí. Y agarra y mete la mano así a su bolsa y dice, toma, yo tengo un departamento, que lo usen, les doy tiempo. Y yo, Sí, fue algo así, de verdad, una manifestación gloriosa, una confirmación de parte de Dios. Con ese punto, hablamos con los pastores Alfonso y a Betina igual, Sí. de que a veces Dios te llama, pero no es como la voz, como en las películas. Aquí está el departamento para Sí, que sí. lo usa. No, o sea, son cosas que pasan. Sí. Ellos estaban platicándonos de una dificultad en la Ciudad de México, que mientras pensar en moverse acá y todo, y era como confirmación ya mover. Y aquí está porque pasando ¿por qué lo no mismo. le dieron las llaves a él? También ¿Por eso. qué me dieron las llaves a mí? Porque O- yo no quería. O a mí, ¿por qué me salió más barato venir acá desde solamente la Ciudad de México? O sea, Exactamente. Porque esa te es la salió forma- más barato el así vuelo es, y así todo. a veces, literal, para el que está escuchando, para que no diga que no, el gringo que tiene lana y que no, la verdad no. Trabajo en Chili's. La neta, o sea, ni siquiera a tiempo completo. Soy estudiante, o sea, voy a la Ciudad de México, ya es público, ni modo. Voy a la Ciudad de México más tarde esta semana. Iba solamente a ir ahí, me salió más barato ir de escala a Cancún a Ciudad de México, a Dallas, con hotel incluido, que solamente ir a la Ciudad de México. Wow.
y Aquí estás. casualidad que grabo 3 podcasts en ese tiempo aquí en Cancún de una serie de Entregarte. Ah. O sea, hay cosas que pasan y es como que no, esto es algo de Dios porque Sí o es. sea, Cuando Dios tiene control, de verdad, Dios responde a sus hijos. Y créeme que cuando el día cuando yo regresé, que mi esposa, ella misma, la que me decía que no, me dice lo que está pasando, que le entregaron para que fuéramos a buscar un departamento nuevo sin estrenar para que nosotros pudiéramos empezar la reunión. Y empezamos la reunión ese día. Ahí empezó un nuevo punto de vida, Playa del Carmen. Así empezó la historia de esta congregación. Y dijiste algo muy importante, que la gente cree que es porque tienes dinero. No, nosotros teníamos un micrófono que lo tocabas, te daba toque, te electrocutaba. Teníamos unas sillas de plástico rotas, viejas, que eran hasta de una cervecería, nosotros tapándola con un trapo, ¿verdad? Para que no dijeran que fuéramos del demonio. Teníamos unas bocinas ahí y era lo que teníamos, no había más nada. con eso también en lo de COVID, muchas iglesias pues, ya tienen que transmitir. Nosotros descubrimos un software donde puedes transmitir con tus teléfonos siendo cámaras. Sí. Para nosotros era increíble porque sin congregación puedes poner las cámaras aquí mero. Sí. Y no pasa nada porque no estás interrumpiendo nada. Claro. Gente texteándonos. ¿Y de dónde llegó esa lana de los diezmos y de los ofrendas para comprar ese sistema? Y no sé qué? El ángulo del piano es del multimedia. El otro es mi teléfono. El otro es el iPad del pastor. Y luego unos cables. Invertimos $30, que son ¿qué? $500 en la transmisión. Y en eso, creo que la interrumpí, perdón. Pero en eso aprendimos como pensamientos del enemigo que te da. Sí. Entonces, ya, si quiero regresar a ese punto, perdón, no quise interrumpir. Vamos a hablar un poco de los pensamientos mundanos buenos, pero mundanos, que llegan que corren a la mente mientras sirves y mientras te entregas. Y luego después de eso nos metemos en lo del cristiano. Pero, perdón que la interrumpí. Sí. Es un problema mía. O sea, No, nada más era eso, ¿no? El que de repente Dios, desde ese día realmente hasta el día de hoy, su provisión nunca ha faltado, ¿verdad? Todo lo que ves fue porque se ha hecho un trabajo, se dijo un sí, se ha trabajado duro, han sido momentos de lágrimas, momentos de gozo, momentos de ver el fruto de todo el trabajo y al final que tienes que reconocer que todo tiene que ser dirigido para darle la gloria a Él, porque Él fue el que te llamó, ¿no? Así es, así es. Una pregunta tú hacías, ¿cuál es el pensamiento del mundo con referente al ministerio? Esa era tu pregunta. perdón. Quizá puntos, Por el beneficio que yo pienso que bueno, tú como tienes. beneficios de ser un ejemplo sería descuento en tus impuestos por ser una iglesia y no empresa. Ok. O cosas, no tiene que ser tan aburrido, pero cosas, beneficios que el mundo te diría que el cristiano está viviendo, etcétera, etcétera. Que por esa razón tú lo eres, ¿no? Ajá, o por esa razón lo eres, o en pensar en estos beneficios, no manches, el ministerio me va muy bien por esas razón, pero esas razones son mundanas, entonces no tienes fruto real, no tienes éxito, etcétera. En eso se confunden muchos que sirven a Dios, pero de la forma Incorrecta. Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. Creo que, bueno, eso lo escuché yo antes de ser cristiano. Realmente yo también vengo de familia católica. Y la idea era que los pastores quieren ser pastores por los diezmos y las ofrendas, por lo que la gente le da, porque viven bien, porque solamente le el dan. pastor tiene un rancho por allá, está bien padre. Sí, son las ideas que los pastores no trabajan, ¿verdad? Que solamente están esperando. Que solo toman café. Yo conozco pastores de mega iglesias que ni toman salario, tienen sus empresas afuera de la iglesia, o sea, eso es... Pero eso la gente La no lo gente sabe. no lo entiende, Entonces, no lo de comprende. eso estamos hablando. Perdón, interrumpí otra vez, ya voy a... No te preocupes, está bien. Así hay mucha gente. Es tu programa. Tú puedes. Mi programa en tu casa. Mira, yo creo que hay mucha gente muy equivocada al respecto. Piensa que hay hombres de Dios y mujeres que se acercan a servir a Dios
por lo que pueden recibir materialmente. Y aunque Dios lo puede hacer, porque yo creo que la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, pero yo creo que el hombre, hay tantos hombres que yo conozco, abogados, ingenieros, arquitectos, gente que en una posición importante, y como lo que tú mencionas, gente que no necesitan un salario y le sirven al Señor durante años, han puesto todo solamente porque hay una convicción real dentro de sus corazones. Entonces yo creo que hay gente equivocada. En estos días yo platicaba con una persona que en su mente piensa que, por ejemplo, si yo tengo un carro me critican porque tengo un carro. Si yo tengo un reloj me critican porque tengo un reloj. Ah, mire, el reloj con razón. Yo quiero ser pastor para tener un reloj como tiene el pastor. O quiero ser pastor para tener un carro. Pero hay muchos pastores que no tienen carro ni tienen reloj. Hay muchos pastores que les cuesta trabajo también comer. Y hay gente que se han nombrado pastor y han iniciado un ministerio por los beneficios que se ven, y sin embargo no han podido sostenerse, no han podido, porque es un llamado de parte de Dios. Y ahora, sí es una verdad que cuando Dios te llama y cuando tú honras a Dios y tú glorificas a Dios en todo momento con un corazón íntegro, Dios se va a glorificar, porque el Señor dice que Él va a premiar, dice, a los que trabajan en la obra, ¿verdad? Entonces Él va a bendecir, ¿cómo? Como Él quiera. Entonces pueden ocurrir cosas, hay personas, yo le digo, mira, si tú trabajas y tú prosperas, ¿por qué yo trabajo? Porque yo no tengo el derecho para prosperar. Yo creo que todo el que trabaja tiene derecho para prosperar. Si tú trabajas, tienes el derecho de comer. Si tú trabajas, tienes el derecho de tener tu familia, de tener tu casa, de tener zapatos y de tener vestido. Ahora, lamentablemente, incluyendo en el ministerio, hay gente que se confunde de la fe, que no trabaja y se confunde y piensa que la fe es oro y espero que me caigan las bendiciones del cielo. Y no es así. El que trabaja es digno de su salario y Dios va a recompensar el que trabaja en su obra. Si no ha visto la oración con Tati Martínez hace 3-4 semanas, después de esta serie, métate en esa oración en acción. Amén, amén. De hecho, oración es una palabra compuesta. Oro, acciono. Oro, acciono. Hay gente que solamente ora y no acciona, o hay gente que solamente acciona y no ora. Especialmente en tiempos de dificultad, como los últimos 365 días. Así es, así Sí. es. Y yo he visto que, por ejemplo, aún en medio de la pandemia, gente ha trabajado y ha prosperado. Ministerios y gente que no está en el ministerio porque están trabajando. Pero en el ministerio hay gente que Dios lo ha prosperado, porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios no se sostienen por la economía del mundo, se sostiene por la economía del cielo. Y esa tiene que ser nuestra convicción y nuestra fe. Y yo creo que es eso. Ahora, la gente, nosotros necesitamos enseñarle a la gente que lo que lo va a sostener es eso. Y que cuando tú sirves en el reino de los cielos, Dios te puede hacer vivir mejor de lo que tú pensabas que podías vivir también. Y no podemos tener vergüenza por eso, ¿verdad? Así es. No, nosotros hemos pagado un precio porque el Señor nos ha tratado, ¿verdad?, bastante fuerte y de alguna forma él sabe los tiempos, ¿verdad? Pero la gente puede ver, la gente quiere la bendición, pero no supo el proceso. Entonces hay gente del mundo. Recuerdo que una vez nosotros estábamos en una calle aquí atrás. Ahorita ya está todo pavimentado, pero nosotros comíamos tierra porque pasaban los camiones y se elevaba toda esa tierra y nos las tragábamos, pero sabíamos que teníamos que estar ahí porque Dios nos mandó a estar ahí. Entonces recuerdo que ya después de un tiempo empezamos a orar y el Señor contestó oraciones y empezó todo esto que está aquí, no había nada. Empezó a crecer, empezaron a pavimentar calles. ¿Sí entiendes qué es pavimentar las calles? Sí. Ponerle con concreto y todo. Concreto, las calles y para todo. que no sea tierra. Y un día una persona de Estados Unidos que ni siquiera la conocemos le dijo a otra hermano que él sentía que le tenía que traer una ofrenda a la iglesia donde estábamos ahí. Y entonces él llegó a la iglesia. Y pues ya estaba todo pavimentado, todo pintado, y le dijo: tu pastor y tu pastora están en el ministerio porque viven muy bien. Si ellos no vivieran bien, ellos no aguantarían el precio que hay que pagar.
Y cuando nos contaron nos reíamos mucho. Pues Me reíamos mucho. hay puntos como esa que son cristianos y mundanos. Hay puntos mundanos que sirven en el No, ministerio. no era Por cristiano ejemplo, esa persona. pues eso aclara mi punto. O sea, hay puntos Era mundanos del que mundo. ayudan al ministerio. Sí. Por ejemplo, el que sea rico, quites todo el dinero, va a volverse a ser rico. Y el que sea pobre, le das millones y millones. Y va a se volver a ser Así pobre. es. Exacto, porque es la mentalidad. Mentalidad. Exacto. Sí. Pues, perdón. Totalmente, no, estoy de acuerdo con eso. Entonces hay gente que cree que es así. Y por ejemplo, he tenido experiencia con gente del mundo, o sea, por decirle del mundo, pero gente de otras doctrinas, familia y etcétera, que de repente pueden ver que tenemos a lo mejor un vehículo, no un coche. No, mira, seguro están robando o lo que hacen está incorrecto, porque ellos van a agarrar cuando el dinero hay que mandarlo a las arcas del Vaticano, por decir, ¿no? Y de repente ni siquiera saben que nosotros somos responsables llevamos una administración y entregamos cuentas a un ministerio, entregamos cuentas y buenas cuentas. Entonces, nosotros, ¿de qué nos valdría robar? Pero esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo entienden como humildad el hecho que quisieran que yo estuviera con unos guaraches rotos o una ropa rota. Y yo, ¿cómo te voy a hablar de las riquezas en gloria? ¿Y cómo te voy a hablar de que Jesús, a través de que cuando tú lo conoces Él te bendice, si tú no puedes ver eso en mi vida? Y la gente del mundo cree eso, que Pero, para ser humilde debes estar así. La humildad la asocian con la pobreza. Sí, y con lo que dijo, mi familia ha sido muy bendecida, pero yo he escuchado historias de cuando mi papá y mi tío y mi tía estuvieron jóvenes. Y vivían. Nada de dinero, mi papá iba Dormían a los vecinos pidiendo unos dólares para comprar coca, etcétera. Y eso es vivir en lo extranjero. Coca-Cola. Que para nosotros, Para comprar Coca-Cola. para nosotros gringos, es barato el extranjero. Para mí comprar peso es increíble la vida. Al revés, no manches. Pero comprarlo a mí me sale, como a veces me meto en la página de web mexicana, me sale significantemente más barato. Claro. Aún siendo así, mi familia viene de muchos lugares muy difíciles. Pero si tú preguntas hasta a mí, muchas de las cosas que tengo fueron regaladas. Pero la gente no lo sabe. Dice, no, es que el pastor tiene esa casa. No sé, ni siquiera sabes el contexto, no sabes de dónde, de cómo, nada de eso. Por ejemplo, por ejemplo del hecho que estoy aquí en Cancún, sí. Todo el día de hoy ando grabando estas cosas de la iglesia, todo el día. Y muchos no saben que tú, el trabajo que estás haciendo. Exacto, y luego los vuelos me salieron más baratos, pero no lo saben. Así es. Dicen, no manches, pues claro, es el hijo del Paz, pues claro que va a Cancún y todo. Dejando el mundo. Esos son pensamientos del mundo y así. Y por ejemplo, de material, este Apple Watch lo compré en 80% de descuento. Nunca jamás pagaría un precio total para esto. Quizá para un teléfono, un Mac que me ayuda en el podcast, pero un reloj ¿para qué? Pero en 80% lo puedo vender, donar a la iglesia. O sea, hay más gente no lo sabe, presumen y solo y ya. Entonces, en pensamientos de mundanos que hemos hablado de eso, de material y de más bien formas de pensar que viendo desde afuera, no, estuviera padre estar en el ministerio porque luego caes bien a la gente, siempre estás alegre. ¿Nos pueden platicar un poco de los puntos cristianos, los beneficios reales, los beneficios que sí nos importan? No sé cuál de ustedes quiere platicarnos. Yo hacían una pregunta, ¿cuándo vino la convicción y cuándo las visiones se unificaron? Y yo anoté algo aquí, cuando entendí que yo soy la única manera e irrepetible manera en la que Dios quiere expresar algo al mundo y es algo que el mundo necesita, ¿ok? Ese para mí es el beneficio más grande, el saber que Dios puso algo en ti que no lo puso en nadie y que tú eres la bendición para la misión que Dios te haya encomendado en el lugar donde te haya establecido. Para mí eso es un beneficio
no tiene que ver con qué tengo, sino tiene que ver en reconocer quién es Dios y quién soy yo a través de Él y cuál es mi llamado. Sí, para mí ese es el mayor beneficio, porque cuando tú tienes claro todo eso, empiezas a caminar y empiezas a traer voy a poner una palabra, ¿verdad? Productividad, para agradar a mi esposo, que esa palabra no me gusta, pero empiezas a hacer cosas en favor de, ¿ok? Empiezas a dar un fruto, ¿me explico? En relación a eso. Sí, hay beneficios, por supuesto, porque hasta ahorita no he visto a una persona que trabaje y que le vaya mal. ¿Sí? Cuando las intenciones de tu corazón son las buenas y eres cristiano y tienes claras tus convicciones de quién es tu proveedor y tú estás trabajando, tus días son bendecidos, y eso es un beneficio, el saber de dónde proviene tu bendición, que no es porque, ay, que estás muy lindo, no, sino tienes una vida que le entregas al Señor. Entregas tu vida al Señor y el Señor es el mejor jefe que puedes tener, muy estricto, pero muy amoroso. Él sabe tener ese balance, te ama y también es firme, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que el cristianismo, yo creo que se trata de una cultura. Y yo creo que en la cultura tiene que ver con un cambio de mente. Mencionaba tú hace un rato que hay un problema de mentalidad. No tiene que ver con que yo me congregue en una iglesia o una congregación, valga la redundancia. Yo creo que tiene que ver en el proceso que tú estás caminando con Cristo, que tú te permite que Él te transforme la mente, y cuando te transforma la mentalidad y tú adoptas y recibes la cultura del reino de los cielos en tu corazón y tú comienzas a practicarlo de manera natural, entonces yo creo que van a venir los beneficios del reino de los cielos a cada persona que pone en práctica la cultura del reino. En Efesios capítulo 1 dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice que ya somos bendecidos, entonces en los lugares celestiales. Entonces el primer beneficio es la salvación eterna. Mucha gente no entiende que estamos en un tiempo de paso, estamos en una dimensión del tiempo, y todo lo que tiene que ver con tiempo termina, tiene un comienzo y un final. Pero para los que hemos recibido a Jesucristo no tenemos final, porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la primera, esta es la más importante. El primer beneficio es salvación y vida eterna. Ahora, cuando habla la palabra salvación, está hablando también de una condenación aún ya en el mundo. Que hay gente que ya está viviendo una condenación en el mundo porque no sabe entrar al reino de los cielos, porque no sabe descender las bendiciones que ya están en los lugares celestiales, porque no sabe que tiene una identidad como hijo de Dios y que tiene un acceso para ir por las promesas que el Señor le ha dado. Entonces yo creo que todo aquel que se deja transformar la mente y tiene una identidad como hijo de Dios, tiene beneficio en alta. Cuando tú tienes una identidad, tú te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y en verdad transforma los ambientes. Y la adoración trae la gloria, y la gloria es la bendición de Dios, es la presencia de Dios manifestándose en el hombre. Entonces hay tantas cosas que Dios puede traer para la vida del hombre, no solamente para un pastor, para un apóstol, para un profeta, no. De hecho, yo en algunas ocasiones he mencionado, hay gente aquí en la congregación que pone en práctica algunas enseñanzas que se le dan, y ellos vienen y me dicen: pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ya compré mi casa, puede venir a mi casa a orar por mi casa. Y otro dice: pastor, ¿puede orar por mi carro? Ya tengo mi carro. Yo no sé, por ni siquiera di enganche y me dieron mi carro. Otro dice: pastor, ya me voy a casar, ya tengo mi novio, o estamos embarazados, y me pasó tal cosa financiera. Es decir, comienza a venir algo aún posiciones laborales, posiciones en el trabajo, en los trabajos y todo eso. Y eso quiere decir que la gloria de Dios se manifiesta en aquello que obedecemos y permanecemos en la palabra del Señor. Entonces, por eso hay tanta gente que pueden ser testimonio en las oficinas donde trabajan, en sus lugares. La gente lo ve y lo identifica, y por eso llegan a las congregaciones, porque quieren ser bendecidos, como ven a un cristiano genuino que pone en práctica y que ha transformado en su mente, porque es natural que sea bendecido todo aquel que entrega su corazón de manera genuina al Señor. Porque también lo que pasa, por ejemplo, en mi trabajo, yo soy uno de los únicos cristianos ahí.
tratan de no decir groserías alrededor de mí. Yo nunca jamás lo he pedido, nunca jamás. Más me vale si dicen una grosería, haz lo que quieras, a mí no me afecta, pero al lado de mí dicen una grosería muy mala y luego dicen, ay, perdón. Ok, perdón, para. Pues, ¿perdón qué? Yo, ¿qué hice? Dice, no, perdón. Es que sé que eres cristiano, no debería hablar así. Reconocen que están haciendo algo malo, Así es. aunque no creen en Dios. Y hablando con los jóvenes en la enseñanza del domingo les dije, muchos de estos ateos o satánicos, etcétera, creen en algo que sí cree en Dios. Satanás, ¿dónde vivía? En el cielo. Sí. ¿Para qué te ataca? Porque sabe que crees en algo que tiene poder. Así es. Entonces te trata de quitar. Sí. Entonces, por esa razón es casi una tontería esto de ateísmo, que es otro podcast. Pero ya lo hemos hecho. Si no has visto el argumento contra el ateísmo con Armando Alducin hace 3 semanas, por favor, vela. Pero bueno, el punto es que, hablando de los beneficios, la gente reconozca que eres cristiano, aunque no lo sepan, traes un espíritu contigo solamente en hablar. Sí. Una paz, algo en tus ojos. Una vez estaba hablando con uno de mis socios y me decía, estaba hablando de nada, una tontería, un meme o un programa de televisión o algo, yo estaba diciéndole. Me dice, ¿sabes que tienes una forma como muy distinta de hablar? Y dije, ok. Dice, como que comunicas como muy raro, o sea, bien, pero raro, o sea, es algo diferente. No eres igual, ¿verdad? Gente, eso pasa. Yo entregando en la prepa quehaceres de matemáticas. Una vez mi profe me dijo, ¿por qué lo hiciste de esa forma? Dije, ¿cuál forma? Dice, esto es tan diferente a los demás. Tú vas a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Cosas así. Sí. Detallitos que solo pasa a cristianos. Que realmente sí. Y fíjate, mi esposo hablaba de la conciencia del primer beneficio de la salvación y luego también estaba explicando el beneficio de conocer cuál es tu identidad, porque yo creo que hay un tercer beneficio con eso. Cuando tú estás en un lugar, tú eres la bendición del lugar, porque tú sabes que tú eres el lugar de la presencia del Señor y donde tú llegas, ese lugar es bendecido. Hay una parte en la Biblia cuando Dios le dice ¿cómo se llama? A Pablo, al apóstol Pablo, que tenía que hacer algo en Roma. Y entonces ya sabes, ¿no? El barco se hunde y él ya sabía y les dice a los demás, no se asusten porque yo vengo acá y esto nada más se va a destruir el barco, pero ninguno vamos a morir, ¿verdad? Porque yo sé que yo ya tengo algo que Dios me dio, una encomienda, una misión, y eso tiene que ocurrir. Entonces, cuando tú ya conoces esa encomienda y esa misión, yo pienso algo y para mí ese es otro beneficio más. Dios nos limpia, nos lava y no nos puso aquí en un templo, en una iglesia, nos hizo su iglesia. Entonces, cuando tú tienes claro eso, tú te conviertes en la bendición en el lugar donde estás, en el trabajo, en el autobús, en la oficina, tú eres la bendición y van a haber cosas que en ese lugar van a suceder porque tú estás ahí. Te voy a decir, ay, ¿sabes qué? Esto lo decía un pastor y está medio loco, pero el hotel donde tú estás hospedado está construido y puesto ahí porque tú ibas a venir. Amén. Y tú dices, ay, fuera tan importante, sí. La tierra misma, Dios la preparó de la manera que la preparó y por eso necesita ser purificada porque iba a pisar, ¿verdad? Los pies del maestro este lugar. Por eso Dios la preparó de esa manera. Sí, me explico. Entonces, está bien fuerte la pastora hoy. No, es que Jesús sabe eso. Jesús, el Padre sabe eso, por eso Él preparó la tierra. No es porque, bueno, sí somos sus hijos, su creación bien lindo, pero es que su hijo iba a pisar la tierra. Entonces, el hotel donde tú estás está ahí porque tú ibas a llegar ahí en algún momento. El avión donde viajaste llegó acá porque necesitabas venir a hacer esto. Sí, y entonces cuando nosotros entendemos esa dimensión, es un beneficio. Porque tú vas a vivir de una forma al máximo lo que necesitas en el tiempo que estés donde estés. Así es. Bueno, Nosotros
son de las cosas que nos cuesta, como lo que dice mi esposa. Nosotros somos portadores de su gloria. Es decir, tú eres un envase. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres el templo del Espíritu Santo, Él está en ti, Él habita en ti, Él se va a mover en ti. Y por eso es lo que la gente siente, que no sabe cómo descifrarlo, porque no es común. La gente no lo comprende. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entenderlo, eso, comprenderlo, saber que yo soy portador de su gloria. Y su gloria quiere decir que va a haber bendición donde nosotros llegamos. Nosotros hemos ido a lugares, por ejemplo, que nosotros llegamos. nos reímos con esto que va a decir ella. Creo que es eso. ¿Cuál de todo? De cuando nosotros vamos a un restaurante y un restaurante está vacío, nosotros llegamos al restaurante y decimos, empezamos a contar. vas a ver cómo van a comenzar a llegar la gente. Entonces nosotros comenzamos y de repente ven, ya llega una pareja, y ya llegó otro. Y cuando venimos a ver, ya está lleno el restaurante. Lleno todo el restaurante. Se llena todo el restaurante. Comienza a haber movimiento rápidamente y nosotros nos reímos porque nos pasa, no nos ha fallado, creo, nunca. Sí, pero aparte, estando ahí, ¿verdad? Sí, bueno, mi esposo siempre está dando palabra a todo el mundo y muchas veces nos vamos a levantar, su cuenta ya está pagada. Pero ¿y cómo? Es un beneficio, ¿sí me explico? Hay gente que nos vio y vio que estábamos sentados y paran su coche, se paran, se bajan, pagan la cuenta y ni siquiera nos dimos cuenta y no sabemos. ¿Sí? Es un beneficio que de repente también tiene que ver con tu testimonio y con muchas cosas y con la presencia que hay en ti, ¿no? El día pasado nos pasó que estuve con Richard, que es el ingeniero que está por ahí detrás de cámara. Muchas gracias al equipo de multimedia por Richard, de la ayudarnos en gracia, esta el equipo, su amada esposa, y Cristian también, y Moisés, que andan por ahí, Moisés David. Pero fuimos a un lugar y nos sentamos. Yo le dije, oye, tengo un antojo de comerme una torta. Salimos de aquí de la iglesia. Pastor, yo también tengo hambre. Pues vamos. Y nos sentamos en el lugar. Y cuando estamos ahí, ya estamos platicando, terminamos. Yo pido la cuenta. Y cuando pido la cuenta, de repente viene la señorita que nos estaba atendiendo, la mesera, y dice, no, dice, su cuenta ya está pagada. Y yo dije, ¿Cómo que está pagada? ¿De quién la pagó? Dice, no, el patrón la pagó, si el dueño del restaurante. Y digo, bueno, ¿y quién es el dueño? Y cuando veo, es un hermano que venía a tocar la trompeta, no, toca algo de mariachi, y venía aquí a la iglesia, de hecho, vestido de mariachi. Y en la pandemia, Dios le dio su negocio, y puso su negocio, y el negocio estaba la gente así, de gente. Y ese hombre vino, no, pastor, soy yo el que no lo quise interrumpir porque estaba cenando, pero no se preocupe, usted no debe nada. Bienvenido acá. Y nos quedamos nosotros así como que, y yo digo, eso me ha pasado, no sabe cuántas veces me ha pasado. Este no es el único beneficio, hay mucho más que Dios tiene. Eso es parte de la naturalidad del reino. Podríamos hablar 50 horas. Sí, y con ese punto voy a decir, el beneficio más grande pues es ser hijo de Dios, ¿no? Amén, así es. Pues terminamos con este versículo de la Biblia, ¿no? De la Biblia. Ok, dije, es chistoso para los que no sepan que soy gringo. Español es mi segunda idioma. Pero entonces, hablas bien. siempre digo cuando leo, primera vez que lo leo en español. Ok. Entonces, y español. O sea, yo no aprendí en Madrid, España. Entonces, dice Romanos 10, 13 al 15, dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creen en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique es el clave con esto. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya me ocurrió esa canción de Marcos. De la de, ¿cómo va? Que los que anuncian la paz. Bueno, el punto de esto es que aunque, como si no son predicadores, si no son así. Otro beneficio muy largo es que Dios te da las herramientas de lo que sea. De lo que sea que es tu misión, que te ha llamado, te va a dar las herramientas de lo que sea. Entonces, bueno, estos han sido los beneficios de entregarte
a la misión del Señor, ¿no? Amén. Muchas gracias a los pastores Heriberto y Leo Guzmán, Pastor Heriberto Guzmán. Guzmán. Es que en México o Latinoamérica es aquí un apellido, acá otro apellido, acá otro Es que apellido. realmente, por ejemplo, yo soy Leonor Rosell, pero cuando uno se casa, no he entendido por qué, pero entonces yo paso a ser Leonor Guzmán. Ya no soy Leonor Rosell. Igual en Estados Unidos, ¿no? Soy Soy Leonor por ejemplo, Rosell de Guzmán. Por ejemplo, mis papás, Stephen Holland, Courtney Heinrich. Aquí sería Courtney Heinrich de Holland Exacto. o Holland, pero no, mi mamá es Courtney Holland. Y Entonces yo para soy gringos Leonor, es como que no tomaste su nombre. Entonces aquí es como Leonor Rosell de Guzmán. Ándale. Entonces realmente yo soy Rosell y él es Guzmán, pero ahora soy Leonor Rosell de Guzmán. Wow. Hace rato me venía diciendo, tú eres mía. Le digo, no, yo soy del Señor. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por dar el escenario aquí a grabar. Parte 3 sale muy pronto. No sé si se va a transmitir para grabar, pero sale muy pronto. Prepárate para ya estar listo para entregarte. A todos que tengan unas buenas 12 horas hasta parte 3.